Bienvenidos a Sendero Vital, un espacio de senderos del silencio destinado a conectar con el amor hacia tu cuerpo. Hoy estaremos conversando sobre cómo sanar desde la mente, con una invitada especial que ustedes seguramente conocen. Ella es la fundadora de Senderos del Silencio y de la EDEM, Escuela de Desarrollo Mental, y viene a compartir su experiencia. Ella se preparó en lo que sería Reiki, Kabbalah, coach ontológico, coach espiritual, numerología, Access Consciousness, psicoterapeuta de un curso de milagro, y estudió durante 10 años lo que es el sanar desde la mente. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Mayer Correa. Hola Mayer, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio de Sendero Vital. Hoy estás compartiendo con nosotros por primera vez. No será la última, esperemos que sea la primera de muchas. Hoy vamos a compartir y vamos a hablar sobre el sanar desde la mente. ¿Por qué sanar desde la mente? Sanar desde la mente es, digamos que es una de las visiones de Sendero Vital, de conocer y saber que somos capaces desde nuestra mente sanar nuestro cuerpo. Y quizás la audiencia preguntará, bueno, pero ¿por qué vamos a invitar a Mayer Correa en este espacio? Por qué, por qué sería nuestra invitada el día de hoy? Y bueno, muchos sabemos, o gran parte de nuestra audiencia también sabe, el recorrido y el, las vivencias que has tenido. Durante 10 años estudiaste cómo sanar la mente, cómo hacer desde tu mente lo que querías proyectar en tu vida. Y en ese transcurso han pasado diferentes cosas con respecto a tu salud, con respecto a tu vida, en tu entorno, que ha cambiado y que bueno, que sería bueno que en este momento y en esta oportunidad nos permitas conocer un poco más de Mayer Correa. ¿Cómo llega Mayer Correa a decir, se puede sanar desde la mente? ¿Qué hago? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo llega Mayer Correa a decir se puede sanar desde la mente? Definitivamente, gracias. Quiero primero agradecerte por la invitación a este programa, Gleivis. Si bien es cierto que pertenece a Senderos del Silencio, para mí es un honor estar aquí contigo en este hermoso programa de Sendero Vital, para también poder aportar y dar un grano de arena con respecto a todo lo que yo he aprendido en esta vida respecto a justamente lo que es el juego de la vida, ¿no? Y me hablas de cómo llega Mayer Correa a esto. Fíjate, yo fui o tuve una vida bien traumática con respecto a el tema de salud, al punto que en algún momento llegué a creer que era hipocondríaca y que yo inventaba las enfermedades. Una quemada a los 7 años de edad, luego otra quemada ya de adulta, luego quedé prácticamente en silla de ruedas, sin comprarme la silla, no me la compré, pero por un accidente automovilístico quedé prácticamente en cama, luego problemas de tiroides, luego situaciones de estrés, depresión, bueno, infinidades de enfermedades, dolores de cabeza y siempre salía de una enfermedad y entraba en otra. Al final, cuando definitivamente hago clic con el tema de la mente, es porque comienza a desarrollarse en mí una enfermedad llamada fibromialgia, incurable para los médicos. Comienzo a desarrollar dedo gatillo, el dedo pulgar se me encogía así, y dolores generalizados en los huesos, en los músculos, y el que conoce de la fibromialgia sabe que es una enfermedad muy dolorosa. En este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, desesperada de tanto pedir ayuda,
llegó a mis manos un libro de Humberto Montes, un hombre amadísimo por mí, admiradísimo, de verdad que sí, ha sido uno de mis mentores, sus libros en este camino espiritual. Humberto Montes, leo el libro El triunfo del alma, y allí dice él que toda enfermedad incurable, se dice que es incurable porque es curable desde adentro. Habla de que el prefijo in es dentro y entonces es curable desde el interior, que sanando la mente, sana el cuerpo. Y allí comencé yo en una investigación total y profunda con respecto a lo que era el funcionamiento de la mente y descubrí que dentro de cada uno de nosotros está la enfermedad y está la salud. Y que sanar básicamente es una decisión. Y es una decisión, em, vamos a decir, que tiene que llevar como que un entrenamiento, tiene que llevar un paso a paso, porque no se trata de que decido sanar y simplemente ya sano. Hay que hacer unos pasos para lograr sanar. Y allí, bueno, fue cuando comencé a estudiar entonces cómo funciona la mente y a buscar la manera de sanar esa fibromialgia que gracias a Dios hasta el sol de hoy, hace de eso ya como unos, qué sé yo, como unos 12 años, no sé, ya que desapareció de mi cuerpo. Así comencé. Es, sí, así comentaste. Qué testimonio tan hermoso después de haber pasado por una variedad de lo que podemos llamar como enfermedades o manifestaciones del cuerpo. Eso, pues, desde este punto de vista que lo vemos ahora, que sabemos que lo podemos manejar desde la mente, podríamos decir que en ese momento tenías una mente que iba y venía en cualquier momento, que se agarraba de cualquier situación de la vida para quedarse ahí, digamos, estancada y no avanzar. Que aparte de la fibromialgia, yo siento que las enfermedades vienen a formar como ese, ese trampolín que tú decides o salto y avanzo o retrocedo y me quedo donde estoy, ¿no? Pero siempre vienen como en combinación con algo más. En combinación con algo más porque uno dice, bueno, si decido saltar y avanzar, ese impulso viene dado por otra cosa. ¿Qué sería esa otra cosa que impulsó a Mayer aparte de la fibromialgia? ¿Qué decía Mayer? ¿Qué se decía? ¿Cuál era esa conversación interna que tenía Mayer para decir, bueno, yo quiero aprender a sanar? Porque cuando hablamos de enfermedades incurables como es la fibromialgia, tenemos dos opciones: o me echo a morir y decido, sí, acepto que es incurable y voy a morir con esta enfermedad, o decido buscar otra alternativa y verlo de otra manera. Entonces, ¿qué motivó a no quedarte en la parálisis? Porque eso, cuando te dicen una enfermedad incurable, uno se queda como, "Wow". Es como que te paraliza, al momento te paraliza. ¿Qué hizo Mayer para salir de allí? ¿Qué decidió? ¿Qué fue lo que te motivó? Mira, Gleivis, en todas las situaciones traumáticas de enfermedad que yo tuve en mi vida, salía de eso porque había algo en común en todas ellas. Cuando me quemé, que me quemé todo el pecho, una quemadura de segundo y de tercer grado, el médico me dijo que yo no iba, que nada iba a impedir que me saliera queloide en mi pecho, que si me gustaba usar los escotes, que no, que me olvidara de ello. Y ahí en ese momento yo dije, pues a mí no me va a quedar queloide. Segunda vez, una de las situaciones más conflictivas de mi vida fue cuando tuve el accidente automovilístico y voy perdiendo la habilidad motriz tanto en los pies como en las manos porque tuve lo que llaman un latigazo a nivel cervical. Y
estando allí, el médico, uno de los 9, el último médico que me vio, de los 9 neurocirujanos que me vieron, me dijo que yo no, o sea, que me olvidara básicamente, prácticamente de tener una vida normal o de caminar. Yo dije, pues yo aquí no me quedo. Quiero decirte con esto es que el decreto que tú haces cuando te dan el diagnóstico es sumamente importante. Sin saber absolutamente nada de que del poder de la mente, sin saber, eh, o sea, habiéndolo olvidado, porque uno lo sabe, pero solo que lo olvida, yo decretaba que ese no era el final, que allí yo no me quedaba. Y el hecho de esa fuerza que me impulsaba a que ese veredicto lo estaba diciendo una persona que no me conocía, que no sabía quién era yo y que no lo iba a tomar en cuenta, negarlo dentro de mí, me llevó a superar esas cosas. Luego, cuando aparece la fibromialgia, igual, me dice el médico, pues es incurable, no tendrás, tienes que vivir toda tu vida medicada. Igual hice el mismo decreto. Yo dije, yo toda la vida medicada, no, yo no me quedo allí. Sin embargo, ¿qué te quiero decir con esto? Que allí lo hacía yo de una forma inconsciente, pero cuando caigo con la fibromialgia, yo digo, vivir no puede doler tanto, debe haber otra manera. Había dentro de mí una búsqueda, había dentro de mí algo que me hacía sentir que había otra manera de vivir en este mundo, como dice el curso, sin ser de este mundo. Había otra manera de vivir y que hay una fuerza mayor, hay una fuerza superior que todo lo controla, vamos a decirlo, hablar de control, y había un reconocimiento en mí, algo, una luz que me decía que todo era posible, o sea, que era posible avanzar, que no tenía que quedarme allí. Mis ganas de vivir, mi deseo de hacer las cosas diferentes, de encontrar respuestas a situaciones que no sabía que se estaban manifestando, a saber quién soy, para qué estoy en este mundo, para qué está sucediéndome estas cosas, por qué enfermo tanto, y hacer la pregunta correcta en ese momento, cuando dije, debe haber otra manera, necesito ver esta otra manera, es cuando se manifiesta básicamente el milagro que comenzó a cambiar totalmente mi sistema de pensamientos para entonces. Así que si la pregunta es, ¿qué me motivó a no quedarme allí? Porque yo tenía un papel de víctima. Yo estaba en la victimización totalmente. Por eso es que siempre debía tener alguna enfermedad para seguir quejándome del mundo. Pero hay una fuerza mayor, hay una conciencia mayor en ese momento que te lleva a despertar y a elegir yo te puedo decir que en ese instante yo no sabía lo que era, pero ahora sí te puedo decir que era el Espíritu Santo dentro de mí diciéndome, todavía no te venza, apenas estás comenzando con tu despertar. Algunos lo llaman intuición. Qué hermosa experiencia. Sé que transitarla no suena tan hermoso, porque cuando lo vemos hermoso después que ya estamos aquí, después que ya ese transitar ocurrió. Pero, ¿qué? Ahora yo me pregunto, ¿qué hizo Mayer? O sea, ¿cuál fue ese paso a paso para empezar a salir de esa víctima, de esa Mayer que veía que el mundo estaba en contra de ella y que era, todo el mundo hacía de ella lo que el mundo decía y quería? Porque ahí tuviste que haber dicho, bueno, ahora tengo que cambiar. Si toda la vida me he comportado así, ¿qué fue esos primeros pasos que diste para salir de ese victimismo y de ese drama personal? El primer paso que yo di, Gladys, fue pedir ayuda, pero yo no pedí ayuda a nadie, a ningún ser humano. Yo no pedí ayuda a eso. Yo caí de rodillas y dije, ya, o sea, no puedo. El primer paso es rendirte, definitivamente. El primer paso es darte cuenta
que estás en un punto de quiebre, darte cuenta que estás tocando fondo, que, que no es la vida que tú quieres y pedir ayuda. Yo literalmente me arrodillé, pegué mi frente al piso y de mi frente al piso y con intentando llorar porque hacía todo lo del llanto, pero no salía lágrima. Después, después me hice consciente que yo había decretado que no lloraba más. Después me hice consciente de eso. Pero allí, con mi frente pegada al piso, pedí ayuda y no la ayuda de una persona, sino le pedí la ayuda a Dios directamente porque yo no conocía nada tampoco del Espíritu Santo. Pero allí pedí la ayuda, es decir, si estás atravesando por un proceso de enfermedad y estás atravesando por una situación muy dolorosa, pedir ayuda, pero de corazón, rendirte de corazón, es el primer paso. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros no sabemos a dónde vamos, no sabemos ni qué buscar, no sabemos qué hacer, pero hay alguien que sí lo sabe, es esa fuerza mayor que está allí, que sí sabe todo eso. A partir de allí, mi camino comenzó, Gladys, como que yo fuera una marioneta, pero ya no del mundo, porque sí, antes era una marioneta del mundo, pero luego pasé a ser como alguien iba moviendo los hilos y me iba llevando de un lugar a otro. Así iba llegando a mi vida un libro, iba llegando a mi vida un curso, fue llegando lo primero que llegó a mi vida tras esa decisión fue un curso de meditación. Y un curso de meditación que llegó porque yo también igual lo pedí de rodillas. Yo decía, todo el mundo me decía que calmara la mente, pero No te yo no decían cómo. sabía, yo no tenía ni idea de cómo hacer. Comencé a meditar por meditaciones dirigidas, pero era terrible la experiencia de meditar así. Era peor porque mi mente no me dejaba en paz. Y luego del curso de meditación, el curso de meditación me abrió, como quien dice, limpió esa primera capa que estaba allí del jardín tan lleno de maleza. Limpió esta primera capa para que llegara a mí el curso de milagros. Y después de esto se han ido dando varias cosas. Quiero decir con esto que el camino que yo recorrí no es un paso a paso, no es el mismo que va a recorrer el otro, no es lo que me sucedió a mí es lo mismo que van a ir haciendo los demás. No, definitivamente pedir ayuda y rendirte a ese poder superior y aceptar lo que va llegando a tu vida, porque hay algo que te dice es esto, por ahí es, seguir eso, esa voz interna, te va a ir dando tu transitar, tu propio camino, te va a ir indicando todo. Y es lo que dice el curso, pues no tenemos que hacer nada, simplemente pedir la ayuda. Claro, yo ahí podría decir que el primer paso es aceptar o ver que tienes un problema. El segundo es Claro. escuchar tu guía interno. Ujú. Y de ahí ser obediente en escuchar ese guía interno. Y bueno, calmar la mente a través de Exactamente. la meditación. Creo que la meditación nos ayuda a todos desde cualquier punto, haciéndolo en rasgos muy amplios, ¿no? Porque no me estoy encasillando en que tienen que ser un curso de meditación a lo mejor, sino que simplemente la meditación te va a ayudar a calmar mucho los pensamientos y a darte un poco de paz. Eso me encanta y me pregunto ahora, ¿qué experimentaste? ¿Cuáles fueron esos primeros cambios que vistes? ¿Cuándo dijiste, estoy cambiando, me siento distinta? Ya no me estoy sintiendo víctima, puedo hacerme responsable. Y comenzaste a ver qué cambios vistes, tanto físicos, mentales y en tu entorno, porque se van a ver o sea, en todo. Mira, em,
¿Cuándo comencé a ver los cambios? Con el curso de meditación comencé a darme cuenta que la primera vez que medité en la noche, con todo el dolor que tenía, pude dormir, logré dormir. No me podía mover, los dolores eran insoportables, cierto, pero dormí, no sé cómo, pero dormí. Era como que yo no era mi cuerpo, era como que el cuerpo estaba allí con todos los dolores que podía tener y yo me sentía bien, o sea, para dormir. Después de 8 meses sin poder dormir, logré dormir en esta oportunidad. Luego que terminé, que fui haciendo la meditación, vino a mí como un, como una revelación, vamos a decir, vamos a llamarlo revelación, algo que en mi mente me dijo, dile a tu cuerpo que lo amas. Y entonces comencé durante mucho tiempo a decirle a mi cuerpo, te amo, te amo, te amo, a mis manos, a mis pies, a todos te amo. Y me gustaba porque era como un juego, porque cada noche una parte de mi cuerpo iba sanando mientras más le decía te amo. Además de la meditación y de darle amor a mi cuerpo, comencé a sentir esos cambios a nivel físico, a nivel físico. Luego la meditación me llevó a tener experiencias exaltadas, por allí la llaman así, unas experiencias exaltadas, a mirar cosas tridimensionales y cosas que no, bueno, no es para mencionarlas aquí. Pero eh, vino luego entonces el curso de milagros y allí sí fue que comenzó lo bueno. Allí sí fue que comenzó lo bueno porque fue, como dice el curso en el desarrollo de la confianza, que quizá el camino puede ser por lo general doloroso. No tiene por qué serlo, pero que muchas veces lo es. Y para mí fue muy doloroso porque comencé entonces con un proceso de perdón. Ya había hecho la meditación. Como dices tú, acepté que tenía un problema, me rendí ante el problema, obedecí todas las cosas que me iban diciendo, iba siguiendo esta voz interior. Dormí, logré, fue uno de los primeros avances, logré dormir. Luego vino la manifestación de darle amor a mi cuerpo, fue mejorando mi cuerpo, sanando, porque era una falta de amor, desvalorización. Cuando hablas de la fibromialgia y buscas el significado de la fibromialgia, te das cuenta que es desvalorización y por lo tanto comencé a darle amor a mi cuerpo. Luego de esto, como que ya estaba lista para poder tomar en mis manos un curso de milagros, ese librito azul que ven allá atrás. Entonces, cuando ya estaba lista para poder ver el curso de milagros. Y allí comencé entonces con el proceso de perdón. Cuando me hice consciente de que la falta de paz era lo que me estaba enfermando y que esa paz, la única manera de lograrla era a través del perdón, entonces comencé a perdonar a todos los que yo había crucificado, los que yo había creído que me habían hecho algo y comencé a bajarlos de la cruz y a perdonarme y a pedirles perdón por el papel que yo les asigné en mi vida. Un perdón totalmente diferente al perdón del mundo, porque es un perdón de hacerte responsable de lo que estás fabricando. Qué Así, lindo. así fue que comencé a tener, esos fueron los cambios que comencé a tener. Y luego de allí, pues, Tenemos aquí. Tan hermoso y tan maravilloso como siempre. Hermoso, hermoso eh, este caminar, este transitar. Como lo dije antes, suena hermoso, pero vivirlo es andar sobre las brasas. Y hay que estar dispuesto a transitarlo si uno quiere mejorar, ¿no?
dimensionaste algo muy lindo que fue amarte a ti mismo. Es parte de lo que se trata este programa, que es darnos amor, o sea, reconocer y darle amor a tu cuerpo para poder ver los cambios, porque no podemos eh, generar cambios en algo si lo estoy odiando. Quizás voy a generar cambios, pero hacia lo negativo y no hacia lo positivo, que es lo que estamos buscando. Ese amarte a ti misma eh, comenzó ¿cómo? Con solamente pensamientos, hiciste algún tipo de terapia aparte que te alimentaba ese, ¿cómo hizo Mayer para amarse a sí misma? ¿Cómo reconocerse a sí misma y darse ese valor que se lo quitó cuando pensaba que la fibromialgia era su camino y generó una fibromialgia en su vida? ¿Cómo hiciste para revertir esos pensamientos que eran de ataque y que ahora te tenías que decirte, me tengo que amar y me quiero amar? ¿Cómo le dijiste a Mayer, te amo? Mira, como te comenté al inicio, el camino no es diferente para cada quien. Yo tenía dos alternativas, o era esto o era morir, porque no tenía otra alternativa. Vivir con tanto dolor. De hecho, a mí, yo tuve un milagro porque a mí se me manifestó a dónde iba a terminar si continuaba como estaba. Fui a visitar a una gran amiga de la infancia y me dijeron que tenía fibromialgia, ¿no? Justamente. Pero la persona que me invitó a verla me dijo, no te sorprendas cuando la veas, no te vayas a sorprender cuando la veas. Ella no sabía que yo estaba pasando por eso. Cuando yo fui y vi a mi amiga, la vi seca totalmente en una silla de ruedas y con apenas, qué sé yo, 28 años, 30 años, muy jovencita, más joven que yo, y la miré en la silla de ruedas, es decir, me presentaron el panorama, me dijeron, aquí está, yo la miré y en ese momento no agradecí nada, ni me di cuenta que eso era un milagro ni nada, pero sí, como te estoy diciendo, había algo dentro de mí que me hablaba. Y yo dije, wow, o sea, o es esto, o es terminar como ella, o quizás hasta peor, no sé. Ella murió al poco tiempo después de yo haberla ido a visitar, ella murió, pero el milagro que yo recibí de ella fue muy grande, o sea, el mensaje que ella vino a traer a mi vida fue muy, muy amoroso, muy amoroso. Y yo dije, o es esto o es nada, o es morir. Por lo tanto, mi nivel de obediencia fue muy, muy extremo fue mi nivel de obediencia. Y a mí no me hacía falta que me estuvieran diciendo, mira, Mayer, ámate, acuérdate de amarte, Mayer, haz el ejercicio para que te ames, o no, a mí nadie me estuvo monitoreando en este camino. Quiero decirte con esto que vino a mi mente el pensamiento, dile a tu cuerpo que lo amas y este, inmediatamente comencé a decirle a mi cuerpo que lo amaba, sin siquiera sentir que lo amaba, quizás, sin siquiera nada, porque ni siquiera yo sabía que no me amaba, que lo que estaba viviendo era una falta de amor. Yo ni siquiera sabía eso. ¿Por qué? Porque supuestamente tú te amas porque te levantas, te bañas, te vistes, vas, trabajas, comes, tienes un buen auto, una buena casa, tienes una pareja. Supuestamente eso es amor. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros Que nos que dice, es el amor. Pero cuando para mí, quizá dentro de todo este proceso también hubo un hálito de inocencia, de no resistencia natural en mí, de que no tenía que estarme resistiendo a nada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué seguí diciéndome que me amaba hasta que desapareció el último centímetro de mi cuerpo de dolor porque tenía resultados? Yo me decía que me amaba y el dedo gatillo
fue desapareciendo. O sea, comencé con el dedo gatillo, que era el que más me molestaba, a pesar de que todo el dolor me molestaba, pero el dedo gatillo y desapareció. Luego comencé, seguí con las muñecas, con los dedos, con los codos, con todo el cuerpo y cada noche me acostaba porque cada noche yo me acostaba y me dolía una parte del cuerpo diferente. Él iba avanzando la enfermedad. Pero cuando comencé a decirme que me amaba, la enfermedad fue retrocediendo. Entonces, ¿cómo no hacerlo si estaba logrando los resultados? Y a veces tenemos resultados con todo este entrenamiento mental, tenemos resultados con una meditación, tenemos resultados con el curso de milagros o tenemos resultados con cualquier camino que nosotros elijamos en la vida, pero elegimos luego obedecer, como quien dice, al ego en lugar de y por allí lamentablemente vemos personas que tienen de repente un cuadro diabético y siguen comiendo dulces, vemos unas personas que tienen de repente esta fibromialgia, una fibromialgia y siguen controlando, siguen desvalorizándose, siguen haciendo situaciones que no están dentro de su nivel de conciencia, porque es así. Pero de verdad, o sea, fue algo como que una rendición absoluta y todo el camino donde me fue llevando esto lo fui haciendo así. Por eso es que yo insto muchas veces a los terapeutas, a las personas que están pasando por algo así, que sean amorosos con ellos mismos, amorosos con el proceso, que no se juzguen, que no se peleen. Bueno, está bien, tengo un diagnóstico de diabetes y me comí la torta, me comí el helado, comí algo dulce, está bien, pues, ok, fallé, pero vuelvo a elegir. Y tienes que elegir tantas veces como te caigas, pues sigues eligiendo. Igual que un terapeuta, cuando la persona no entra en razón, que era algo que a mí me pasaba como terapeuta, yo quería que la gente entendiera, a juro lo que yo le estaba diciendo, pero luego me di cuenta que no es así, pues o sea, que hay que respetar el proceso de cada quien. Igual que tú misma, pues debes ir respetando tu proceso. Y así fue esa fue mi experiencia, pues. Ok, No sé si te me respondí encanta la que... pregunta o querías otra respuesta. No, yo podré querer muchas cosas, pero la respuesta que tú tienes para dar es esa. Así que así como la dijiste, está perfecta. Yo no puedo poner palabras en tu boca que no son las que vayas a decir. A mí me encantó, espero que a la audiencia también les guste y que se sientan satisfechos con esa respuesta. Sé que el proceso de amarse a sí mismo es un proceso más que todo interno y comienza precisamente en saber y conocer qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no. Por ponerle una etiqueta de bien o mal, es reconocer básicamente con lo que te estás sintiendo mejor y con lo que no. Porque si sabes que eres diabético y estás comiendo dulce, pues no es la mejor opción, pero siempre como tú dices, puedes volver a elegir. Y que, Eres diabético, no, Gleiby, disculpa que te interrumpa. bueno, Tienes o un sea, diagnóstico de tienes un diabetes, diagnóstico. pero tú no eres eso. Y eso es otra de los stigmas importantes que debemos llevarnos el día de hoy, la etiqueta, esa etiqueta de que nos dan un diagnóstico y creemos que somos ese diagnóstico. Por eso era que te decía inicialmente, en cada situación conflictiva de trauma que yo tenía en mi vida, decía, esta no soy yo. Y eso es lo más importante, negar el diagnóstico primero. No es que no te vas a ocupar, claro está, pero negarlo, o sea, esto no va a terminar conmigo, yo aquí no me voy, ¿sí? Entonces, Sí, no eres diabético, no eres, ¿cómo se llama este? Hipertenso, no eres sí, fibromiálgico, no eres un enfermo. Es eso, importante separarte del diagnóstico. reconocer que estamos sanos, a pesar de que tengamos X Ujú, diagnóstico, adelante. Yo, bueno, exactamente. estoy feliz de haber compartido este espacio contigo y ya para finalizar, me gustaría que más de otros tips que ya hayas dado, porque has dado un montón, pero ¿qué le dirías tú a una persona que está pasando por una situación parecida
aunque cuando digo parecida no quiere decir que tenga, esté pasando por fibromialgia, puede ser cualquier enfermedad. Recuérdense que desde el curso de milagros no hay grados, no hay grados de dificultad y todos lo vemos como una misma situación. Entonces, ¿qué podrías decirle tú a una persona? ¿Qué consejo le darías? Que si se puede llamar consejo, ¿no? Eh, que podría estar Sí, pasando por una situación así. lo primero que yo le diría a una persona que tiene un diagnóstico médico, que se eduque, que conozca qué es eso que el médico le está diciendo, que investigue sobre los medicamentos que el médico les está enviando y conozca los efectos secundarios que va a tener sobre el organismo. No para dejar los medicamentos, porque bien sabemos que si todavía no tienes una mente entrenada para sanarte a ti mismo a ese nivel, por lo menos, y todavía vas a necesitar de los medicamentos, por lo menos conocer. Así como conocerte a ti mismo es importante, también, es decir, edúcate, investiga, lee de qué trata esa enfermedad, qué la ocasiona, cuál es el problema de repente mental que puede estar sucediendo allí, qué es lo que no has perdonado. Eso sería lo primero que yo te digo, porque cuando tú conoces a tu enemigo, cuando tú conoces a quién te estás enfrentando, tú vas a saber cuáles son los puntos débiles, qué es lo que no le gusta, qué es lo que lo alimenta, qué es lo que lo mantiene allí vivo. Y vas a comenzar entonces en ese autoconocimiento a darte cuenta, cuando como esto pasa esto, cuando me siento solo o tengo miedo sucede esto, o sea, vivir adentro, darte cuenta qué es lo que está manifestando tu cuerpo, porque tu cuerpo es quien te informa lo que anda mal allí. O sea, tu cuerpo es un canal de comunicación y él es el que te va a decir lo que está funcionando o no está funcionando en tu mente. Y te vas a comunicar con él y él te va a indicar. También, por supuesto, luego que investigues, porque es sumamente importante que leas con respecto a eso, que escuches audio, que escuches videos, que veas testimonios de personas que han sanado con eso. No vayas a ver testimonios de los que murieron, por favor. Busca los testimonios de las personas que sanaron. Ve cómo sanaron. Porque si te conectas con la muerte, pues entonces ahí ya estamos fallando. Entonces, buscar la parte positiva. Yo voy a ver qué personas sanaron esta enfermedad, cómo lo hicieron, quién es el experto en esto y me voy a documentar. Lo que te puedo decir de segundo es que le pierdas el miedo, piérdele el miedo al diagnóstico, piérdele el miedo y date tu tiempo, tu espacio. Pues combina lo que es la parte de la medicina tradicional, porque bien es cierto que muchos necesitan calmar los síntomas para no sentir ese miedo. Luego, también date el tiempo, ten paciencia, porque cuando elegimos la sanación por el camino holístico, por el camino de la espiritualidad, es mucho más lento, porque hay que ir revirtiendo todas estas cosas, encontrando todas estas causas que por lo general es una falta de perdón, cuando no has perdonado, cuando estás amargado por alguna cosa. Y lo que le puedo sumar es eso, definitivamente investiga, sé, conoce muy bien a tu enemigo, date cuenta las horas en las que está más activo, qué lo activa, qué lo desactiva, para que puedas ganarle el juego a eso. Perdona, conócete a ti mismo, es lo más importante también, conocerte a ti mismo y perdona, fundamentalmente, pero no con el perdón este que conocemos donde yo estoy culpando al otro por algo que me hizo, sino el perdón donde yo me responsabilizo por creer que el otro me hizo algo. A lo mejor en este momento ves el programa y no comprendes ese tipo de perdón, pero ese librito azul que está allá, un curso de milagros, te lo explica muy, muy, muy bien. Eh, Eso es todo. Sí, gracias, Mayer, excelente. Me encantó todos estos tips. De verdad que creo que le ayudan a cualquier persona que esté transitando por cualquier situación.
que lo pueden aplicar tanto para una enfermedad como para cualquier otra situación. Si se ponen a darse cuenta y lo podemos generalizar, aplica para todo. Esas son las ventajas que tiene el curso de milagros también, que se puede aplicar en cualquier aspecto de la vida. Y hablaste de dos cosas que me encantó, que es la paciencia, que a veces nos cuesta cuando tenemos algún tipo de diagnóstico. La paciencia es algo que hay que trabajarla y que hay que saber llevarla. ¿Por qué paciencia? Porque como dijiste, cuando lo hacemos de manera, digo, orgánica, porque lo estás buscando desde tu interior, es más lento que si te tomas alguna pastilla o algo que te vaya a ayudar a transitarlo más rápido. Por eso es la paciencia. Y el perdón, que bueno, eso es, nos ayuda a todos. El perdón desde el curso de milagros, siempre lo he dicho también, el perdón es diferente desde el curso de milagros a los otros perdones que yo realicé antes de conocerlo. Entonces, gracias, Mayer. Eh, no me queda más nada que agradecerte tu presencia, tu experiencia. Bueno, siempre digo, eres mi maestra y seguirás siendo mi maestra hasta que, bueno, hasta que decidamos lo contrario. Se les quiere, se les ama siempre. Les dejo en la descripción lo que significa fibromialgia para las personas que no saben lo que es la fibromialgia y cualquier otro comentario se los voy dejando en las descripciones. Se les quiere, se les ama siempre. Chau, chau. Gracias, mi amor.